Resumen de la Biblia del libro Efesios, parte número 1. Saludo e introducción. Capítulo 1, versículo 1 al 2. Introducción. Bienvenido a este audiolibro basado en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, una de las epístolas más profundas y ricas del Nuevo Testamento. En ella, el Espíritu Santo revela verdades eternas que fortalecen la fe, afirman la identidad del creyente y enseñan cómo vivir conforme al propósito de Dios. Antes de adentrarnos en las grandes enseñanzas sobre la Iglesia, la gracia, la unidad y la vida cristiana práctica, somos guiados a comenzar con algo esencial: quienes somos en Cristo Jesús. Pablo no inicia esta carta corrigiendo errores ni resolviendo conflictos específicos. Comienza recordando a los creyentes su posición espiritual, porque toda vida transformada nace de una identidad bien establecida. En tan solo 2 versículos, el apóstol establece el fundamento sobre el cual se edificará todo el mensaje de Efesios. Este saludo no es una formalidad cultural ni una introducción superficial. Es una declaración espiritual cargada de autoridad, propósito y bendición divina. Pablo nos presenta al mensajero, a los destinatarios y al origen de toda bendición, Dios mismo. Aquí se nos recuerda que la fe cristiana no comienza con lo que hacemos, sino con lo que Dios ha hecho por nosotros. Somos llamados, apartados y sostenidos por su gracia. Nuestra identidad no depende de nuestras circunstancias, de nuestro pasado o de nuestras obras, sino de nuestra relación con Cristo. Por eso, al escuchar estos versículos, hagámoslo con un corazón atento y reverente. No son solo palabras antiguas, sino verdades vivas que siguen hablando hoy. En este saludo inicial, Dios nos recuerda quiénes somos, a quién pertenecemos y de dónde proviene la gracia y la paz que sostienen nuestra vida. Preparemos nuestro corazón, porque al comprender nuestra identidad en Cristo, estaremos listos para recibir todo lo que esta carta tiene para enseñarnos. Saludo e introducción. Efesios 1, versículo 1 al 2. Pablo inicia esta carta presentándose como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Con estas palabras, deja claro que su autoridad no proviene de títulos humanos ni de reconocimiento religioso. Su llamado tiene un origen celestial. Él no se asignó esta misión, ni la recibió por herencia o esfuerzo propio, fue Dios mismo quien lo escogió, lo transformó y lo envió. Esta declaración es profundamente significativa, porque revela una verdad que atraviesa toda la vida cristiana: Dios es quien llama y capacita. El ministerio de Pablo nace de la gracia soberana de Dios, no del mérito humano. Aquel que antes perseguía a la Iglesia ahora es instrumento del mensaje que antes rechazaba. Esto nos recuerda que el llamado de Dios no depende de nuestro pasado, sino de su propósito eterno. Luego, Pablo dirige su mensaje a los santos y fieles en Cristo Jesús. Estas palabras encierran una identidad espiritual poderosa. Al llamar santos a los creyentes, Pablo no está describiendo una perfección moral absoluta, sino una posición espiritual. Ser santo significa haber sido apartado por Dios, escogido para pertenecerle y vivir para su gloria. Al mismo tiempo, los llama fieles. Esta fidelidad no se refiere a una vida sin fallas, sino a una relación constante de fe, dependencia y perseverancia en Cristo. Son personas que, a pesar de sus luchas, han decidido confiar en Él. Pablo reconoce su fe viva y su compromiso con el Señor. Esta identidad no está ligada a la ciudad de Efeso, ni a la cultura que los rodea, ni a sus historias personales. Está anclada en una verdad eterna y transformadora: están en Cristo Jesús. Esta expresión resume toda la vida cristiana. Estar en Cristo significa pertenecerle completamente, ser cubiertos por su justicia, vivir bajo su gracia y participar de todas sus promesas. Nuestra verdadera identidad no se encuentra en lo que hacemos, sino en aquel a quien pertenecemos. Finalmente, Pablo pronuncia una bendición que encierra el corazón del Evangelio. Gracia y paz a vosotros. La gracia es el favor inmerecido de Dios que nos alcanza, nos perdona y nos salva. Es el inicio de la vida cristiana. La paz es el resultado de esa gracia, una relación restaurada con Dios, una paz interior que no depende de las circunstancias, sino de la obra de Cristo en la cruz. Ambas bendiciones proceden de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, recordándonos que toda bendición espiritual tiene su origen en Dios. No es algo que se gane, sino algo que se recibe. Este saludo no es solo una introducción,
sino una proclamación de vida, identidad y esperanza. Así, desde las primeras palabras de esta carta, Pablo establece el fundamento de todo lo que vendrá después. Un pueblo llamado por gracia, viviendo en paz, y afirmado en su identidad en Cristo Jesús. Conclusión. En este breve pero poderoso saludo, el apóstol Pablo nos recuerda una verdad que tiene el poder de transformar completamente nuestra manera de vivir. No somos definidos por lo que hacemos, sino por quienes somos en Cristo Jesús. Antes de cualquier llamado a obedecer, servir o crecer, Dios afirma nuestra identidad. La vida cristiana comienza con lo que Dios declara sobre nosotros, no con lo que nosotros intentamos demostrar. Somos llamados por su voluntad, apartados por su gracia y sostenidos cada día por su fidelidad. Nada de lo que somos en Cristo es producto del esfuerzo humano, todo es resultado del amor soberano de Dios. Incluso en nuestras debilidades, su gracia permanece firme, recordándonos que pertenecemos a Él. Vivimos bajo su paz, no como una emoción pasajera ni como un alivio momentáneo, sino como una realidad profunda y permanente para todo aquel que está en Cristo Jesús. Esta paz nace de una relación restaurada con Dios, y se mantiene aún en medio de las pruebas, porque no depende de las circunstancias, sino de la obra consumada de Cristo. Al avanzar en esta carta, llevemos este fundamento grabado en el corazón: somos santos por gracia, fieles por fe y bendecidos por un Dios que nos llama por amor. Desde esta identidad fluirán la unidad, la obediencia, la santidad y la vida transformada que Pablo desarrollará más adelante. Que cada palabra que siga edificando tu fe encuentre un corazón seguro en Cristo. Y que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo continúen guiando tu vida, fortaleciendo tu caminar y afirmando tu esperanza, hoy y siempre. Resumen de la Biblia del libro Efesios. Parte número 2. Bendiciones espirituales en Cristo. Capítulo 1, versículo 3 al 14. Introducción. En este pasaje glorioso de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos invita a levantar la mirada por encima de lo visible y temporal, y a contemplar las realidades eternas que Dios ha preparado para aquellos que están en Cristo. Después de afirmar con claridad quiénes somos como creyentes, ahora nos guía a descubrir todo lo que Dios, por pura gracia, ya nos ha concedido en Él. Aquí no encontramos promesas centradas en bienes materiales ni en éxitos pasajeros. Pablo nos habla de riquezas espirituales eternas, bendiciones que no se desgastan con el tiempo ni dependen de las circunstancias. Son dones que nacen del corazón de Dios y que tienen su origen en la eternidad pasada, su manifestación en Cristo y su cumplimiento final en la gloria futura. Efesios 1, versículo 3 al 14 es mucho más que una explicación doctrinal, es un himno de alabanza, una declaración continua de gratitud y adoración. En el idioma original, estos versículos forman una sola oración extensa, como si Pablo, lleno del Espíritu Santo, no pudiera detenerse al contemplar la grandeza del plan de Dios. Cada palabra fluye como un canto que exalta la gracia divina. En este pasaje aprendemos que la vida cristiana no comienza con escasez, temor o incertidumbre, sino con abundancia espiritual. No comienza con el esfuerzo humano intentando alcanzar a Dios, sino con la iniciativa soberana de un Dios que nos alcanzó primero. Cada bendición que Pablo menciona tiene un mismo origen y un mismo centro: estar en Cristo Jesús. Al escuchar este mensaje, somos llamados no solo a comprenderlo con la mente, sino a abrazarlo con el corazón. Estas palabras nos recuerdan que somos un pueblo elegido, amado y asegurado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Por eso, acerquémonos a este pasaje con un espíritu humilde y agradecido, permitiendo que la verdad de estas bendiciones fortalezca nuestra fe y despierte en nosotros una vida de adoración. Bendiciones espirituales en Cristo. Efesios 1, versículo 3 al 14. Pablo inicia este pasaje con una expresión de alabanza que marca el tono de todo el mensaje. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Desde estas primeras palabras queda establecida una verdad fundamental: en Cristo, el creyente no vive en carencia espiritual. Dios no nos ha dado algunas bendiciones, sino todas las bendiciones espirituales necesarias para una vida plena delante de Él. Estas bendiciones no tienen su origen en la tierra, sino en los lugares celestiales. No dependen de circunstancias externas, emociones cambiantes o logros humanos. Son eternas, seguras y firmes,
porque están ancladas en la obra perfecta de Cristo. Todo lo que Dios concede fluye de una misma fuente, nuestra unión con Él. Elección. Pablo nos revela que fuimos elegidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Esta verdad nos lleva al corazón del plan eterno de Dios. Antes de que existiéramos, antes de nuestras decisiones y obras, Dios ya había puesto su amor sobre nosotros. Esta elección no se basa en méritos humanos ni en esfuerzos religiosos, sino en su gracia soberana. El propósito de esta elección es claro: ser santos y sin mancha delante de Él. Dios no solo nos salva del pecado, sino que nos llama a una vida transformada que refleje su carácter. Esta verdad produce humildad, porque no hay lugar para el orgullo; seguridad, porque nuestra salvación descansa en Dios; y gratitud, porque pertenecemos a Él por su amor eterno. Adopción. Además de elegirnos, Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. La adopción es una de las expresiones más profundas del amor de Dios. Ya no somos extraños ni enemigos, ahora somos hijos amados y aceptados en su familia. Como hijos, tenemos acceso directo al Padre, podemos acercarnos con confianza y vivir en una relación íntima con Él. La adopción nos otorga una nueva identidad y una herencia segura. Ya no vivimos con temor ni orfandad espiritual, sino con la certeza de que somos amados y cuidados por nuestro Padre Celestial. Redención. Pablo continúa declarando que en Cristo tenemos redención por su sangre. La redención implica liberación y rescate. Estábamos cautivos del pecado, incapaces de salvarnos por nosotros mismos, pero Cristo pagó el precio completo con su propia vida. La cruz es la evidencia suprema del amor de Dios. Allí, Jesús tomó nuestro lugar y cargó con lo que nos separaba del Padre. Esta redención no es simbólica ni incompleta, es real, poderosa y eterna. Hemos sido comprados para vivir en libertad y obediencia a Dios. Perdón. Junto con la redención, recibimos el perdón de los pecados, conforme a las riquezas de la gracia de Dios. Este perdón no es limitado ni condicionado por nuestro desempeño. Es total, definitivo y suficiente. En Cristo, nuestro pasado ya no nos condena. La culpa ha sido removida y la deuda cancelada. Somos limpiados, restaurados y reconciliados con Dios. Este perdón trae descanso al alma y nos permite vivir con un corazón libre y agradecido. Herencia. Pablo afirma que en Cristo hemos recibido herencia. Como hijos adoptados, no solo somos aceptados, sino también herederos de las promesas de Dios. Esta herencia no se limita a lo terrenal ni a lo temporal, apunta a la gloria futura y a la vida eterna. Somos coherederos con Cristo y partícipes del plan eterno de Dios, quien obra todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Esta herencia nos llena de esperanza y nos recuerda que nuestro destino final está seguro en Él. Sellados con el Espíritu Santo. Finalmente, Pablo declara que los creyentes han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El sello representa propiedad, seguridad y autenticidad. El Espíritu Santo habita en nosotros como garantía de que pertenecemos a Dios. Él es las arras de nuestra herencia, la confirmación de que Dios cumplirá todo lo que ha prometido. Su presencia nos guía, nos fortalece y nos transforma, asegurando que la obra que Dios comenzó en nosotros, Él mismo la perfeccionará hasta el día final. Todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de estar en Cristo. Cada bendición espiritual, cada promesa y cada esperanza están inseparablemente unidas a nuestra relación con Él. Fuera de Cristo no hay verdadera riqueza, en Cristo, lo tenemos todo. Conclusión. Efesios 1, versículo 3 al 14 nos recuerda con claridad que la vida cristiana no se construye desde la escasez, el temor o la incertidumbre, sino desde la abundancia de la gracia de Dios. En Cristo hemos sido elegidos antes de la fundación del mundo, adoptados como hijos amados, redimidos por su sangre, perdonados conforme a las riquezas de su gracia. Hechos herederos de sus promesas eternas y sellados con el Espíritu Santo como garantía segura de todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Estas verdades nos aseguran que no caminamos solos ni desprotegidos. Nuestra vida está sostenida por un Dios fiel que cumple su palabra. Aún en medio de las pruebas, podemos vivir con confianza, sabiendo que nuestra identidad y nuestro futuro están firmemente anclados en Cristo Jesús.
Las bendiciones espirituales que hemos recibido no dependen de nuestras circunstancias externas, de nuestras emociones cambiantes ni de nuestros logros personales. Descansan en una verdad inmutable y eterna: estamos en Cristo. Y porque estamos en Él, nada puede separarnos del amor de Dios ni robarnos la esperanza que Él nos ha dado. Al comprender estas riquezas espirituales, nuestro corazón es movido naturalmente a la alabanza, a la gratitud y a una vida que refleja la gloria de Dios. Vivimos no para ganar su favor, sino porque ya hemos sido alcanzados por su gracia. Cada día se convierte en una oportunidad para honrarlo con una fe viva y una obediencia nacida del amor. Que este mensaje fortalezca tu fe, afirme tu identidad y renueve tu esperanza. Y que nunca olvides esta verdad eterna: en Cristo, ya has sido ricamente bendecido, para la alabanza de la gloria de su gracia, hoy y por siempre. Resumen de la Biblia del libro Efesios. Parte número 3. Oración por sabiduría y revelación espiritual. Capítulo 1, versículo 15 al 23. Introducción. Después de proclamar con gozo y autoridad las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, el apóstol Pablo no continúa inmediatamente con nuevas instrucciones o exhortaciones. Antes de avanzar, se detiene a hacer algo esencial: orar por los creyentes. Este detalle revela una verdad profunda de la vida cristiana: las realidades espirituales no se comprenden plenamente solo con la mente, sino con un corazón iluminado por Dios. Pablo sabe que conocer las verdades del Evangelio no es suficiente si éstas no descienden al interior del alma. Por eso, no ora para que los creyentes reciban más información, sino para que reciban sabiduría y revelación espiritual. Él entiende que solo el Espíritu Santo puede abrir los ojos del corazón para que podamos ver, valorar y vivir conforme a lo que Dios ya nos ha dado en Cristo. En Efesios 1, versículo 15 al 23 encontramos una de las oraciones más profundas y completas del Nuevo Testamento. No es una oración enfocada en problemas externos, necesidades materiales o circunstancias temporales. Es una oración que apunta al crecimiento interior, a la madurez espiritual y a una comprensión más profunda del propósito eterno de Dios. Pablo ora para que los creyentes comprendan la esperanza a la que han sido llamados, el valor eterno que tienen delante de Dios y el poder divino que opera en ellos. Esta oración nos invita a vivir con una fe firme, con una identidad segura y con una esperanza que no depende de lo que vemos, sino de lo que Dios ha prometido. Al escuchar esta oración, somos invitados a hacerla nuestra. Acerquémonos con un corazón humilde y receptivo, permitiendo que el mismo Espíritu que inspiró estas palabras ilumine nuestra mente, fortalezca nuestra fe y nos guíe a vivir bajo el señorío de Jesucristo, cabeza de la Iglesia. Oración por sabiduría y revelación espiritual. Efesios 1, versículo 15 al 23. Pablo comienza esta oración expresando gratitud. Al escuchar acerca de la fe en el Señor Jesucristo y del amor hacia todos los santos, declara que no cesa de dar gracias a Dios por ellos. Antes de presentar cualquier petición, Pablo reconoce la obra de Dios ya manifiesta en sus vidas. Este orden es significativo: la oración verdadera nace de un corazón agradecido y consciente de la gracia divina obrando en otros. Con esta actitud, Pablo nos enseña que el crecimiento espiritual no comienza con la corrección, sino con el reconocimiento de lo que Dios ya está haciendo. La fe y el amor que ve en los creyentes son evidencia viva de la obra del Espíritu Santo, y por ello, su oración se eleva desde la gratitud y no desde la queja. Sabiduría y revelación. Pablo ora para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les conceda espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esta sabiduría no es producto del razonamiento humano ni del conocimiento académico, sino una comprensión espiritual que proviene directamente de Dios. La revelación de la que Pablo habla no significa recibir nuevas verdades, sino entender profundamente las verdades que ya han sido reveladas en Cristo. Es una obra del Espíritu Santo que abre nuestro entendimiento para conocer a Dios de manera personal, íntima y transformadora. Conocer a Dios no es solo saber acerca de Él, sino caminar con Él y ser transformados por su presencia. La esperanza de su llamado. Pablo continúa orando para que los ojos del corazón de los creyentes sean iluminados, de modo que puedan comprender la esperanza a la que han sido llamados. Esta expresión nos muestra que la fe cristiana no es ciega, sino iluminada por Dios. El corazón, centro de nuestras decisiones y convicciones, necesita ser alumbrado para ver con claridad el propósito divino.
La esperanza del llamado de Dios no es incierta ni frágil. Es una seguridad firme basada en su plan eterno. Saber a qué hemos sido llamados nos da dirección en la vida, consuelo en medio del sufrimiento y perseverancia en tiempos de dificultad. Esta esperanza sostiene al creyente cuando las circunstancias parecen adversas. Las riquezas de la herencia en los santos. Pablo también ora para que los creyentes comprendan las riquezas de la gloria de la herencia de Dios en los santos. Esta afirmación revela una verdad asombrosa. No solo tenemos una herencia que recibiremos de Dios, sino que Dios mismo considera a su pueblo como su herencia. Esto muestra el valor inmenso que tenemos delante de Él. No somos insignificantes ni olvidados, somos preciados y amados. Nuestra vida tiene un propósito eterno y forma parte del plan redentor de Dios. Esta verdad afirma nuestra identidad y nos anima a vivir de manera digna del llamado que hemos recibido. El poder de Dios que opera en nosotros. Pablo continúa elevando su oración al pedir que los creyentes conozcan la incomparable grandeza del poder de Dios que actúa en ellos. Este poder no es abstracto ni distante. Es el mismo poder que Dios ejerció al resucitar a Cristo de entre los muertos y al sentarlo a su diestra en los lugares celestiales. Este poder está obrando hoy en la vida del creyente, para transformar el carácter, vencer el pecado, fortalecer la fe y capacitar para vivir conforme a la voluntad de Dios. No caminamos en nuestras propias fuerzas, sino sostenidos por el poder divino que opera en nosotros día tras día. Cristo exaltado como cabeza de la Iglesia. Pablo culmina su oración exaltando la supremacía de Cristo. Dios lo resucitó, lo exaltó y lo colocó por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Todo ha sido puesto bajo sus pies. Cristo es presentado como cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo. La Iglesia vive bajo su autoridad, recibe vida de Él y encuentra en Él su dirección y plenitud. En Cristo, la Iglesia no carece de nada, porque Él lo llena todo en todos. Este capítulo nos recuerda que la vida cristiana crece cuando nuestra mente y nuestro corazón son iluminados por Dios. La oración de Pablo sigue siendo una invitación viva para que pidamos sabiduría, revelación y una comprensión más profunda del poder y del propósito de Dios en nuestras vidas. Conclusión. Efesios 1, versículo 15 al 23 nos enseña que la vida cristiana crece y se fortalece cuando nuestra mente y nuestro corazón son iluminados por Dios. El apóstol Pablo no ora simplemente para que sepamos más, sino para que veamos mejor, para que comprendamos la esperanza a la que hemos sido llamados. El valor eterno que tenemos delante de Dios y la grandeza del poder divino que actúa en nosotros cada día. Esta oración nos recuerda que no caminamos en nuestras propias fuerzas ni dependemos de nuestra capacidad humana. El mismo poder que levantó a Cristo de la tumba, que lo exaltó por encima de toda autoridad y lo sentó a la diestra del Padre, vive y opera en la vida del creyente. Este poder nos sostiene en la debilidad, nos levanta en la caída y nos capacita para vivir conforme a la voluntad de Dios. Bajo la autoridad de Cristo, cabeza de la Iglesia, podemos vivir con confianza, con una fe firme y con un propósito claro. No estamos a la deriva ni sin dirección, pertenecemos al cuerpo de Cristo, guiados por aquel que gobierna sobre todas las cosas y lo llena todo en todos. Que esta oración se convierta también en la nuestra. Que cada día pidamos a Dios que ilumine los ojos de nuestro corazón, que fortalezca nuestra esperanza y que nos permita vivir conscientes de su poder obrando en nosotros. Y que, bajo el señorío de Jesucristo, caminemos con fe, obediencia y descanso, hoy y siempre. Resumen de la Biblia del libro Efesios, parte número 4. De muerte espiritual a vida en Cristo. Capítulo 2, versículo 1 al 10. Introducción. En uno de los pasajes más claros, profundos y transformadores del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos invita a contemplar el corazón mismo del Evangelio, la salvación por gracia. En Efesios 2, versículo 1 al 10, el apóstol describe con palabras sencillas pero poderosas el cambio radical que ocurre cuando una persona pasa de la muerte espiritual a la vida nueva en Cristo Jesús. Este texto nos confronta con una verdad que a menudo olvidamos. Antes de Cristo no estábamos simplemente perdidos o equivocados, sino espiritualmente muertos, incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Pablo no suaviza nuestra condición pasada, porque solo al entender la profundidad de nuestra necesidad podemos apreciar la grandeza de la gracia de Dios. A lo largo de este pasaje,
Se nos presenta un contraste claro y contundente, lo que éramos sin Cristo y lo que ahora somos en Él. Pasamos de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad, de la condenación a la reconciliación. Y todo esto no ocurre por mérito humano, esfuerzo religioso o buenas obras, sino únicamente por la intervención misericordiosa de Dios. Efesios 2, versículo 1 al 10 también responde a una de las preguntas más importantes de la fe cristiana. ¿Cómo somos salvos? La respuesta es inequívoca, por gracia, mediante la fe. La salvación es un regalo divino, una obra completa de Dios desde el principio hasta el fin, diseñada para que nadie se gloríe, sino para que toda la gloria sea dada a Él. Escuchemos este mensaje con un corazón humilde y agradecido. Al hacerlo, recordaremos no solo de dónde venimos, sino también la gloriosa vida a la que hemos sido llamados en Cristo Jesús, una vida transformada, llena de esperanza y propósito, creada para reflejar la riqueza de la gracia de Dios. De muerte espiritual a vida en Cristo. Antes, muertos en pecados. Pablo comienza describiendo con total claridad la condición del ser humano sin Cristo. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estar muerto espiritualmente no significa dejar de existir, sino vivir separado de Dios, sin comunión con Él y sin capacidad espiritual para responder a su verdad. Antes de Cristo, el ser humano vive bajo el dominio del pecado, esclavo de una naturaleza caída que lo aleja continuamente de la voluntad de Dios. Pablo explica que esta muerte espiritual se manifiesta en una forma de vida que sigue el curso de este mundo, influenciada por valores contrarios a Dios y dominada por deseos desordenados del corazón. No se trata únicamente de acciones externas, sino de una condición interna, una vida centrada en el yo y no en Dios. El apóstol deja claro que esta era la condición de todos, sin excepción. No hay distinción entre personas mejores o peores. Toda la humanidad está afectada por el pecado y, por lo tanto, necesita desesperadamente la intervención divina. Sin Cristo, el ser humano no solo está perdido, sino incapaz de salvarse a sí mismo. Esta realidad nos confronta con humildad, porque revela que nuestra necesidad no era de orientación, sino de resurrección espiritual. Ahora, vivos en Cristo. En medio de esta descripción tan seria y oscura, Pablo introduce una de las expresiones más poderosas y llenas de esperanza de toda la Escritura. Pero Dios. Estas dos palabras marcan un giro absoluto. Donde no había esperanza, Dios intervino. Donde reinaba la muerte, Él trajo vida. Pablo declara que Dios, rico en misericordia y movido por su gran amor, actuó a favor de quienes no podían hacer nada por sí mismos. Aunque estábamos muertos en pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Esta nueva vida no es una simple mejora moral ni un cambio superficial, es una resurrección espiritual. Así como Cristo fue levantado de entre los muertos, también nosotros hemos sido levantados a una nueva vida en Él. Pablo va aún más lejos y afirma que, en Cristo, somos sentados en los lugares celestiales. Esto significa que ahora compartimos una nueva posición espiritual, una identidad transformada y una relación restaurada con Dios. Ya no somos definidos por nuestro pasado, sino por la obra completa de Cristo. Salvación por gracia mediante la fe. Pablo resume esta verdad gloriosa con uno de los pasajes más centrales y amados de la fe cristiana. Efesios 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es totalmente una obra de Dios. La gracia es su favor inmerecido, otorgado libremente a quienes no podían ganarlo. La fe no es una obra meritoria, sino la mano extendida que recibe el regalo divino. Pablo enfatiza que la salvación no proviene de obras humanas, para que nadie pueda jactarse delante de Dios. Todo orgullo queda excluido, y toda la gloria pertenece únicamente a Él. La salvación no exalta al ser humano, exalta la misericordia, el amor y el poder de Dios. Creados para buenas obras. El pasaje concluye con una verdad que equilibra perfectamente la enseñanza de la gracia. Pablo afirma que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esto nos muestra que la gracia no nos lleva a una vida sin propósito, sino a una vida transformada. Las buenas obras no son la causa de nuestra salvación, sino su resultado natural.
Son el fruto visible de una vida que ha sido resucitada espiritualmente. Ahora vivimos no para ganar el favor de Dios, sino para reflejar su gracia. Nuestra vida se convierte en un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer cuando lleva a una persona de la muerte espiritual a la vida en Cristo. Conclusión. Efesios 2, versículo 1 al 10 nos confronta y nos consuela con una verdad central del Evangelio. La salvación es una obra completa y perfecta de Dios, desde el principio hasta el fin. No comenzó con nosotros ni depende de nuestras fuerzas. Estábamos muertos en pecados, separados de Dios y sin capacidad para cambiar nuestra condición, pero Él, en su inmenso amor y rica misericordia, decidió intervenir. Dios no solo nos perdonó, nos dio vida. Nos levantó de la muerte espiritual y nos unió a Cristo, otorgándonos una nueva identidad, una nueva posición y un nuevo propósito. La gracia no nos encontró fuertes, sino necesitados, no nos llamó por mérito, sino por amor. Todo lo que somos ahora es resultado de su iniciativa divina. Hoy vivimos no por nuestras obras, sino por su amor inquebrantable. No por nuestro esfuerzo religioso, sino por su misericordia abundante. Hemos sido salvados por gracia, sostenidos por la fe y transformados por el poder de Dios que actúa en nosotros. Esta verdad nos libera del orgullo y también de la culpa, porque sabemos que nuestra seguridad descansa en Cristo y no en nosotros mismos. Además, esta salvación nos llama a una vida con propósito. Hemos sido creados en Cristo Jesús para reflejar su gracia a través de buenas obras, no para ganar su favor, sino como evidencia de una vida nueva. Nuestra obediencia ahora fluye de un corazón agradecido y renovado. Que este mensaje afirme tu fe, fortalezca tu esperanza y llene tu corazón de gratitud profunda. Y que nunca olvides esta verdad eterna que transforma vidas. Por gracia has sido salvo, para vivir en la plenitud de la vida nueva que solo se encuentra en Cristo Jesús, hoy y para siempre. Resumen de la Biblia del libro Efesios, parte número 5. Unidad de judíos y gentiles en un solo cuerpo. Capítulo 2, versículo 11 al 22. Introducción. Después de explicar con claridad la salvación por gracia y la nueva vida en Cristo, el apóstol Pablo dirige ahora nuestra atención a una de las transformaciones más profundas y revolucionarias que produjo el Evangelio en el mundo antiguo, la reconciliación entre judíos y gentiles. Esta no era una diferencia menor o superficial, sino una división profundamente arraigada en la historia, la religión y la cultura. Durante siglos, judíos y gentiles vivieron separados por leyes, tradiciones y barreras espirituales que parecían imposibles de derribar. Para muchos, esta separación era vista como permanente y hasta necesaria. Sin embargo, en Cristo, Dios hizo algo completamente nuevo y radical. Derribó el muro de enemistad y creó una nueva humanidad basada no en el origen étnico, sino en la gracia redentora. En Efesios 2, versículo 11 al 22, Pablo nos muestra que la obra de Cristo no se limita a perdonar pecados individuales, sino que también restaura relaciones quebrantadas y sana divisiones profundas. El Evangelio no solo reconcilia al ser humano con Dios, sino que transforma la manera en que las personas se relacionan entre sí. Donde antes había exclusión, ahora hay comunión, donde había enemistad, ahora hay paz. Este pasaje revela que la Iglesia no es una organización creada por el ser humano, ni un proyecto social, sino una obra divina nacida en la cruz. Es un solo pueblo formado por personas diferentes, unidas por un mismo Salvador. En Cristo, todos tienen el mismo acceso al Padre y la misma dignidad como hijos de Dios. Al adentrarnos en este mensaje, somos invitados a examinar nuestro propio corazón y nuestra manera de vivir la fe. La unidad que disfrutamos hoy no es casual ni barata, fue comprada por la sangre de Cristo y tiene como propósito reflejar la gloria de Dios al mundo. Escuchemos estas verdades con un corazón humilde y dispuesto, permitiendo que el Espíritu Santo nos recuerde que somos parte de un solo cuerpo, llamados a vivir en unidad, amor y paz, para la honra del nombre de Jesucristo. Cristo derriba el muro de separación. Antes, alejados y separados. Pablo comienza recordando a los creyentes gentiles una realidad que define claramente su condición pasada. Antes de conocer a Cristo, estaban sin Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta descripción no es exagerada, revela una profunda separación espiritual y relacional.
No se trataba únicamente de una distancia religiosa, sino de una exclusión que afectaba la identidad, la esperanza y el sentido de pertenencia. Los gentiles no formaban parte del pueblo del pacto y vivían fuera de las promesas que Dios había dado a Israel. Esta condición los dejaba espiritualmente desorientados y sin acceso a la comunión con Dios. Además, existía una división social y cultural muy marcada. El muro que separaba a judíos y gentiles era tanto real como simbólico. En el Templo de Jerusalén, un muro literal impedía a los gentiles avanzar más allá de cierto punto, bajo amenaza de muerte. Este muro representaba siglos de leyes, tradiciones y ordenanzas que mantenían a unos dentro y a otros fuera. Esta separación producía enemistad, orgullo espiritual y rechazo mutuo. Reflejaba una humanidad fragmentada por el pecado, donde la identidad se construía sobre la exclusión y no sobre la gracia. Ahora, reconciliados en Cristo. Pero, una vez más, Pablo introduce el giro glorioso del Evangelio con palabras llenas de esperanza. Pero ahora en Cristo Jesús. Por medio de su sangre, Cristo acercó a los que estaban lejos. Él mismo es nuestra paz. En su cuerpo, Jesús derribó el muro de separación, abolió la enemistad y anuló todo aquello que dividía. La cruz no solo fue un acto de reconciliación con Dios, sino también un acto de reconciliación entre personas. Cristo no unió a judíos y gentiles mediante compromisos humanos o reformas sociales, sino por medio de su sacrificio perfecto. En él, Dios creó de los dos pueblos uno solo nuevo, una nueva humanidad marcada por la paz, la gracia y la reconciliación. Esta unidad no ignora las diferencias, pero las redime. En Cristo, las barreras que antes separaban ya no tienen poder. Un solo pueblo. En Cristo ya no existen categorías espirituales superiores o inferiores. Judíos y gentiles ahora forman un solo pueblo, con la misma dignidad, el mismo acceso al Padre y la misma herencia espiritual. Todos son recibidos por gracia y sostenidos por el mismo Espíritu Santo. La identidad del creyente ya no se define por su origen, cultura, historia o tradición religiosa, sino por su relación con Jesucristo. Esta verdad transforma nuestra comprensión de la Iglesia. No es un grupo exclusivo ni elitista, sino una familia redimida, unida por el amor de Dios. Un solo cuerpo. Pablo describe a la Iglesia como un solo cuerpo, en el que todos los creyentes están unidos en Cristo. Cada miembro es necesario, valioso y llamado a cumplir un propósito dentro del cuerpo. No hay lugar para la división, el desprecio o la competencia espiritual. La unidad cristiana no significa uniformidad, sino armonía bajo un mismo Señor. Cristo es la cabeza que dirige, sostiene y da vida a todo el cuerpo. En él, la Iglesia crece en amor, madurez y servicio. Un solo fundamento. La Iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la piedra angular. Él es el punto de referencia que da alineación, estabilidad y coherencia a todo el edificio espiritual. Sin Cristo, no hay Iglesia. Con Cristo, cada creyente encuentra su lugar y su función dentro del diseño de Dios. Este fundamento es firme, eterno e inamovible, asegurando que la obra de Dios permanecerá para siempre. La Iglesia como templo santo del Señor. Pablo culmina con una imagen gloriosa, la Iglesia como un templo santo. Ya no se trata de un edificio físico, sino de un pueblo vivo en el que Dios habita por su Espíritu. Cada creyente es una piedra viva, cuidadosamente colocada por Dios para formar una morada santa. Esto nos recuerda que la Iglesia no es solo un lugar al que asistimos, sino una realidad espiritual que vivimos cada día. Donde el pueblo de Dios camina en unidad, allí habita su presencia. Conclusión. Efesios 2, versículo 11 al 22 nos revela con claridad que el Evangelio es una obra de reconciliación total y profunda. En Cristo, los muros que durante siglos separaron a las personas han sido derribados, la enemistad ha sido vencida y una nueva humanidad ha sido creada por la gracia de Dios. Lo que antes estaba dividido por el pecado ahora ha sido unido por la cruz. Ya no somos extranjeros ni advenedizos. En Cristo hemos recibido una nueva identidad. Somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pertenecemos a un mismo pueblo, compartimos una misma fe y vivimos bajo una misma esperanza. Esta verdad transforma nuestra manera de vernos unos a otros y redefine lo que significa ser Iglesia.
Somos un solo pueblo, un solo cuerpo y un solo edificio espiritual, firmemente fundamentados en Cristo Jesús, la piedra angular. Como iglesia, no estamos llamados simplemente a creer en la unidad, sino a vivirla activamente. La unidad cristiana no es solo una verdad doctrinal, sino un testimonio visible del poder del Evangelio para sanar, reconciliar y restaurar. Cuando la iglesia camina en unidad, el mundo puede ver el reflejo del amor de Dios. Cada acto de gracia, perdón y comunión proclama que Cristo vive y reina. Somos llamados a cuidar esta unidad con humildad, amor y obediencia, recordando que fue comprada a un alto precio, la sangre de Cristo. Que este mensaje nos anime a valorar profundamente la unidad que tenemos en Él y a vivir como un templo santo, donde Dios habita por su Espíritu. Para la gloria de aquel que nos reconcilió consigo mismo y nos hizo uno en Cristo Jesús, ahora y para siempre. Resumen de la Biblia del libro Efesios, parte número 6. El misterio del Evangelio revelado. Capítulo 3, versículo 1 al 13. Introducción. Después de enseñar sobre la unidad de judíos y gentiles en un solo cuerpo, el apóstol Pablo se detiene para explicar el fundamento espiritual de esa unidad. No se trata simplemente de una reconciliación social o cultural, sino de un propósito eterno diseñado por Dios desde antes de la creación. En Efesios 3, versículo 1 al 13, Pablo nos introduce a lo que él llama el misterio del Evangelio, una verdad que estuvo oculta por generaciones y que ahora ha sido revelada plenamente por Dios a través de Jesucristo. Cuando Pablo habla de un misterio, no se refiere a algo confuso, secreto o imposible de comprender. En el lenguaje bíblico, un misterio es una verdad divina que el ser humano no podría conocer por sí mismo, sino solo por revelación del Espíritu Santo. Este misterio no fue improvisado ni añadido después, siempre estuvo en el corazón de Dios, esperando el momento perfecto para ser manifestado. La revelación de este misterio muestra que el plan de Dios siempre fue incluir a todas las naciones en su obra redentora. Judíos y gentiles, antes separados, ahora son llamados a formar parte de un mismo cuerpo en Cristo. El Evangelio no es exclusivo ni limitado, sino universal en su alcance y profundo en su gracia. Además, este pasaje nos recuerda que Dios escoge a personas comunes, como Pablo, para dar a conocer verdades eternas. Aún en medio de prisiones y sufrimientos, el Evangelio avanza, mostrando que nada puede detener el propósito de Dios. Al escuchar este mensaje, somos invitados no solo a comprender una verdad doctrinal, sino a maravillarnos ante la sabiduría y la gracia de Dios. Descubrimos que el Evangelio no tiene fronteras culturales, sociales ni espirituales. Es un mensaje de esperanza, de reconciliación y de salvación ofrecido a todos los pueblos. Escuchemos con un corazón humilde y agradecido, permitiendo que esta verdad nos recuerde que somos parte de un plan eterno, revelado en Cristo, para la gloria de Dios y el bien de toda la humanidad. El misterio escondido y ahora revelado. El misterio oculto por generaciones. Pablo comienza identificándose como prisionero de Cristo Jesús por causa de los gentiles. Esta declaración es profundamente significativa. Pablo no se considera prisionero de Roma, ni víctima de las circunstancias, sino siervo de un plan divino. Su encarcelamiento no es una derrota ni un accidente, sino parte del propósito soberano de Dios para que el Evangelio llegue a más personas. Desde esta posición de aparente debilidad, Pablo explica que ha recibido por revelación el conocimiento de un misterio que en otros tiempos no fue dado a conocer. Esta verdad no nació de su razonamiento personal ni de una tradición humana, sino de una revelación directa de Dios por medio del Espíritu Santo. Este misterio estuvo oculto durante generaciones, no porque Dios quisiera excluir a las naciones, sino porque su plan se estaba desarrollando conforme a su perfecta sabiduría y tiempo. Dios iba revelando su propósito progresivamente, preparando el camino para la plenitud del Evangelio en Cristo. Ahora, en el tiempo señalado por Dios, esta verdad ha sido revelada a los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, quienes fueron llamados a anunciarla con fidelidad. Lo que antes era sombra, ahora es luz, lo que antes era promesa, ahora es cumplimiento. Los gentiles, coherederos en Cristo. El corazón del misterio revelado es claro y glorioso. Los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esto significa que, en el reino de Dios, ya no existen creyentes de segunda clase. En Cristo,
Judíos y gentiles comparten la misma herencia espiritual, el mismo acceso al Padre y la misma esperanza de salvación. Todos son aceptados por la misma gracia y sostenidos por la misma fe. Esta verdad transforma radicalmente la manera en que entendemos el pueblo de Dios. La identidad del creyente ya no está determinada por su origen étnico, cultura o pasado, sino por su unión con Cristo. El Evangelio crea una nueva comunidad donde la gracia elimina la exclusión y la cruz derriba toda barrera. El Evangelio es para todos. Pablo afirma que fue llamado por la gracia de Dios para anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Estas riquezas no se agotan ni se limitan, son profundas, abundantes y suficientes para todos. El Evangelio no pertenece a un grupo selecto ni a una cultura específica, sino que es una buena noticia destinada a toda la humanidad. A través de la Iglesia, Dios da a conocer su multiforme sabiduría, incluso a los poderes y autoridades espirituales. La Iglesia se convierte así en un testimonio vivo del plan eterno de Dios, mostrando que su propósito es reconciliar todas las cosas en Cristo. Cada comunidad cristiana, formada por personas diferentes, se transforma en una proclamación visible de que el Evangelio es real, poderoso y universal. Llamados a anunciar con valentía. Pablo anima a los creyentes a no desanimarse por sus sufrimientos. Él entiende que sus pruebas tienen un propósito mayor, la expansión del Evangelio. Lejos de ser un obstáculo, el sufrimiento se convierte en un instrumento para la gloria de Dios. En Cristo, los creyentes tienen libertad y acceso confiado al Padre por medio de la fe. Esta seguridad fortalece el corazón y da valentía para anunciar el Evangelio sin temor. Esta verdad nos recuerda que el Evangelio siempre avanza, incluso en medio de la oposición. Dios usa todas las circunstancias, aun las más difíciles, para cumplir su propósito eterno y dar a conocer la riqueza de su gracia en Jesucristo. Conclusión. Efesios 3, versículo 1 al 13 nos revela que el Evangelio es un misterio glorioso, planeado desde la eternidad y ahora plenamente manifestado en Cristo Jesús. Lo que estuvo oculto por generaciones ha sido revelado no solo para ser conocido, sino para ser proclamado. La salvación ya no está limitada por fronteras, culturas o tradiciones humanas. En Cristo, Dios ha abierto el camino de la gracia para todos. Los gentiles son coherederos en Cristo, miembros del mismo cuerpo y participantes de las promesas de Dios. Esta verdad redefine nuestra identidad y nuestra misión. Ya no somos extraños unos a otros, sino parte de una misma familia espiritual, unidos por la fe y sostenidos por la misma esperanza. La Iglesia, formada por personas diversas, se convierte en el testimonio visible de la sabiduría y el amor de Dios. Este mensaje nos llama a vivir con gratitud, reconociendo que todo es por gracia, con humildad, sabiendo que nadie es salvo por mérito propio, y con compromiso, entendiendo que hemos sido llamados a compartir aquello que hemos recibido. El Evangelio no es solo una verdad que creemos, sino una misión que abrazamos. Que esta revelación fortalezca nuestra fe en medio de las pruebas. Nos llene de valentía para anunciar el mensaje de Cristo sin temor y nos impulse a compartir las inescrutables riquezas de Cristo con un mundo necesitado de esperanza. Para la gloria de Dios, que cumple su plan eterno en Jesucristo, y que sigue obrando hoy por medio de su Iglesia, hasta que todas las cosas sean reunidas en Él. Resumen de la Biblia del libro Efesios, parte número 7. Oración por fortaleza espiritual y amor. Capítulo 3, versículo 14 al 21. Introducción. Después de revelar el misterio del Evangelio y el plan eterno de Dios para todas las naciones, el apóstol Pablo hace una pausa significativa. No continúa con argumentos ni explicaciones teológicas, sino que se inclina en oración. Este gesto revela que toda verdad espiritual debe llevarnos a la dependencia de Dios. Pablo entiende que el conocimiento del Evangelio no es suficiente si no transforma el corazón y la vida del creyente. En Efesios 3, versículo 14 al 21 encontramos una de las oraciones más profundas, íntimas y poderosas de toda la Escritura. No es una oración centrada en necesidades materiales ni en cambios de circunstancias externas, sino en una obra interior que solo Dios puede realizar. Pablo ora por fortaleza espiritual, por una experiencia viva y profunda del amor de Cristo, y por una vida llena de la plenitud de Dios. Esta oración nos muestra el corazón pastoral de Pablo y, al mismo tiempo, revela el deseo de Dios para su pueblo. Él no quiere creyentes débiles, temerosos o superficiales,
sino hombres y mujeres fortalecidos por el Espíritu Santo, firmemente arraigados en el amor de Cristo y capacitados para vivir conforme al propósito divino. Al escuchar este pasaje, somos invitados a detenernos y reflexionar sobre nuestras propias vidas espirituales. ¿Por qué oramos? ¿Qué pedimos a Dios? Este texto nos anima a elevar nuestras oraciones, a buscar una relación más profunda con Él y a permitir que su poder obre desde lo más profundo de nuestro ser. Que al meditar en estas palabras, nuestro corazón sea renovado y nuestra fe fortalecida, recordando que Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos, conforme a su poder que actúa en nosotros. Oración por fortaleza espiritual y amor. Oración por fortaleza espiritual. Pablo inicia esta oración con una expresión profundamente significativa. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. Doblar las rodillas no es solo una postura física, sino una actitud del corazón. Refleja humildad, reverencia y una dependencia total de Dios. Pablo, aun siendo apóstol y maestro, reconoce que toda verdadera transformación espiritual proviene únicamente del Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Con esta introducción, nos recuerda que la oración es el lugar donde reconocemos nuestra necesidad y afirmamos nuestra confianza en el poder de Dios. Fortalecidos en el hombre interior. La primera petición de Pablo es que los creyentes sean fortalecidos con poder en el hombre interior, por medio del Espíritu Santo. Esta fortaleza no se refiere a la fuerza física ni a la autosuficiencia emocional, sino a una obra profunda y sobrenatural de Dios en lo más íntimo del ser humano. El hombre interior representa el centro de nuestra vida espiritual, nuestros pensamientos, deseos, convicciones y fe. Cuando este interior es fortalecido por el Espíritu, el creyente puede permanecer firme frente a la tentación, soportar la prueba con esperanza, resistir el desánimo y crecer en madurez espiritual. No es una fortaleza que elimina las dificultades, sino una que nos capacita para atravesarlas con confianza y paz. Esta fortaleza espiritual es esencial, porque una vida cristiana saludable no se sostiene desde afuera hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera. Cuando Dios obra en nuestro interior, toda nuestra manera de vivir comienza a reflejar su poder. Comprender y experimentar el amor de Cristo. La segunda petición de Pablo profundiza aún más. Él ora para que Cristo habite por la fe en los corazones de los creyentes, y para que estén arraigados y cimentados en amor. La imagen es clara, así como un árbol necesita raíces profundas para mantenerse firme, el creyente necesita estar firmemente establecido en el amor de Cristo. Pablo desea que los creyentes, junto con todos los santos, puedan comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Estas dimensiones expresan la inmensidad de un amor que no tiene límites, que alcanza a todos, que perdona lo imperdonable y que permanece fiel aun cuando fallamos. Este amor sobrepasa todo conocimiento humano. No puede ser contenido solo por la mente, debe ser experimentado en el corazón. Conocer el amor de Cristo es vivir conscientes de que somos aceptados, perdonados, sostenidos y amados eternamente. Esta experiencia transforma la manera en que nos vemos a nosotros mismos, cómo tratamos a los demás y cómo enfrentamos la vida. Llenos de toda la plenitud de Dios. La oración de Pablo alcanza su punto más alto cuando pide que los creyentes sean llenos de toda la plenitud de Dios. Esta expresión no significa que el ser humano pueda contener a Dios en su totalidad, sino que Dios desea llenar cada área de nuestra vida con su presencia, su carácter y su poder. Ser llenos de la plenitud de Dios implica reflejar su amor en nuestras relaciones, su santidad en nuestras decisiones, su verdad en nuestras palabras y su poder en nuestra manera de vivir. Es una vida rendida, transformada y guiada por el Espíritu Santo. Esta plenitud no ocurre de manera instantánea, sino que es un proceso continuo de crecimiento espiritual. Cada día, Dios nos llama a rendir más de nosotros mismos para ser llenos más plenamente de Él. Doxología. Toda la gloria a Dios. Pablo concluye esta oración con una poderosa doxología, elevando su mirada a la grandeza de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Con estas palabras, Pablo afirma que Dios no está limitado por nuestras oraciones ni por nuestra comprensión. Él obra conforme a su poder que actúa en nosotros y siempre va más allá de nuestras expectativas. Toda la gloria pertenece a Dios, en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos.
Esta alabanza final nos recuerda que la oración no solo transforma al creyente, sino que glorifica a Dios, quien es digno de toda honra y adoración. Conclusión. Efesios 3, versículo 14 al 21 nos revela que la verdadera vida cristiana no se mide por lo externo, sino por la profundidad de nuestra relación con Dios. Pablo nos muestra que la oración es el fundamento de una fe firme, porque es allí donde el creyente recibe fortaleza espiritual, es afirmado en el amor de Cristo y es transformado desde lo más profundo de su ser. Esta oración nos recuerda que Dios desea creyentes fortalecidos en el hombre interior, capaces de permanecer firmes en medio de las pruebas, de caminar con esperanza y de vivir una fe madura. Nos enseña que el amor de Cristo no es solo una doctrina que aprendemos, sino una realidad que debemos experimentar cada día, un amor que nos envuelve, nos sostiene y nos da identidad. Ser llenos de toda la plenitud de Dios es el llamado supremo del creyente. Es vivir una vida rendida al Espíritu Santo, reflejando el carácter de Cristo en nuestras decisiones, actitudes y relaciones. No se trata de perfección humana, sino de una dependencia constante del poder de Dios que obra en nosotros mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Que esta oración se convierta también en nuestra oración diaria. Que busquemos no solo respuestas, sino la presencia de Dios, no solo ayuda temporal, sino una transformación profunda. Y que nuestra vida, como iglesia y como hijos de Dios, sea un testimonio vivo de su amor, su poder y su gloria. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén.